Hola amigos frenéticos. Hoy os hablaré de uno de los episodios más oscuros de la historia de España. La posguerra y las consecuencias para su población. Si os interesa el tema os invito a que os quedéis. Empecemos. El 1 de abril de 1939, España despertó entre ruinas y silencio. La guerra civil había terminado, y con la victoria del bando franquista comenzaba una nueva etapa marcada por la represión, el hambre y el aislamiento. Para millones de españoles, el final de la guerra no significó la paz, sino el inicio de la dictadura más larga de la historia contemporánea de Europa Occidental. El triunfo de Franco y la represión. Francisco Franco instauró una dictadura militar que se autodenominó el Nuevo Estado. Desde el primer día, el régimen persiguió a todos los que habían apoyado a la República. Miles de personas fueron ejecutadas en fusilamientos masivos, mientras que otras llenaban las cárceles y los campos de concentración. En muchos pueblos de España, las familias vivían con miedo. Bastaba una denuncia anónima para acabar en prisión o desaparecer. Se calcula que durante la posguerra, entre ejecuciones, cárceles y exilios, cientos de miles de españoles sufrieron directamente la represión franquista. El exilio y los desterrados. Más de 500.000 de republicanos cruzaron la frontera hacia Francia en 1939, en lo que se conoció como la retirada. Muchos fueron internados en campos de concentración en condiciones infrahumanas. Otros lograron rehacer su vida en países como México, Argentina o la Unión Soviética. Pero la mayoría nunca pudo regresar a España. Las familias quedaron divididas, y el exilio se convirtió en una herida abierta que tardaría décadas en cicatrizar. Hambre, miseria y autarquía. Los años 40 en España se recuerdan como los años del hambre. El país estaba devastado económicamente y aislado del resto del mundo. Franco impuso la autarquía, un sistema económico cerrado que pretendía que España sobreviviera por sí misma. El resultado fue catastrófico. El racionamiento limitaba los alimentos básicos. El extraperlo, el mercado negro, se convirtió en la única forma de conseguir pan, aceite o carne. La desnutrición y las enfermedades se propagaron, aumentando la mortalidad. La población sobrevivía como podía. Familias enteras compartían una hogaza de pan para toda la semana, y muchos niños crecieron con carencias que marcaron a toda una generación. Control social e ideológico. El régimen franquista no solo controlaba la economía, también dominaba la vida cotidiana. La Iglesia Católica recuperó un papel central en la sociedad. La educación se orientó a inculcar valores religiosos y patrióticos, y la censura controlaba la prensa, la radio y el cine. Las mujeres perdieron los derechos que habían conquistado durante la República. El régimen las relegó al hogar, bajo el lema de ser madres y esposas, sin posibilidad de independencia económica o política. El miedo y el silencio se instalaron en la sociedad. Hablar de política o recordar la República podía significar cárcel o persecución. España aislada del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, España quedó aún más aislada. La victoria de los aliados supuso el rechazo internacional al régimen franquista por su cercanía al fascismo de Hitler y Mussolini. En 1946, la ONU condenó al franquismo y España fue excluida de organismos internacionales. La dictadura quedó aislada política y económicamente, y el hambre se extendía por todo el país. Pero no todos los países cerraron sus puertas. Uno de los pocos gobiernos que apoyó activamente a Franco fue el de Argentina, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón. Argentina envió a España barcos cargados de trigo, carne, maíz y otros alimentos en un momento crítico, cuando el racionamiento hacía imposible alimentar a toda la población. Estos envíos, conocidos como los barcos del trigo, fueron esenciales para aliviar la hambruna que azotaba a millones de españoles en los años 40. Resistencia y represión, los maquis. Tras el fin de la guerra en 1939, muchos republicanos no se resignaron a aceptar la derrota. Miles de combatientes, exiliados en Francia, esperaban que la caída de Hitler y Mussolini arrastrara también al régimen franquista. Con esa esperanza, nació la resistencia armada, los maquis. Los maquis eran guerrilleros antifranquistas que se refugiaban en las montañas, bosques y zonas rurales de España. Actuaban en pequeños grupos y realizaban emboscadas, sabotajes a trenes, ataques a puestos de la Guardia Civil y asaltos a oficinas del régimen. Para ellos, mantener viva la lucha significaba no rendirse al franquismo. La población civil jugó un papel ambiguo. En algunos pueblos, los campesinos apoyaban a los maquis, dándoles refugio y comida, compartiendo el poco pan que tenían.
En otros casos, el miedo a las represalias del régimen obligaba a denunciarlos, pues la Guardia Civil castigaba duramente a quienes los ayudaban. En 1944 ocurrió uno de los episodios más recordados: la invasión del Valle de Arán. Unos 4.000 guerrilleros cruzaron la frontera desde Francia con la intención de iniciar una insurrección que acabara con Franco. Pero la operación fracasó, el régimen respondió con contundencia, y la población, agotada por la guerra y el hambre, no se unió al levantamiento. Durante los años 40, Franco intensificó la represión contra los maquis. La Guardia Civil, dirigida por el temido general Camilo Alonso Vega, desplegó una estrategia implacable de persecución y castigos colectivos. Se aplicaba la llamada «ley de fugas», que permitía fusilar prisioneros simulando intentos de huida. A finales de los años 40, la resistencia comenzó a debilitarse. El aislamiento internacional del régimen se reducía, y el apoyo a los guerrilleros en el interior era cada vez menor. Para los años 50, la mayoría de los maquis habían sido capturados, asesinados o habían huido definitivamente a Francia. Su lucha, aunque no logró derribar al régimen, quedó como un símbolo de resistencia y dignidad frente a la dictadura. Hoy, la memoria de los maquis recuerda que incluso en los tiempos más oscuros hubo quienes arriesgaron su vida por la libertad. Los años 50 y el fin del aislamiento. A comienzos de los años 50, el régimen franquista seguía marcado por la pobreza y la falta de reconocimiento internacional. España había sobrevivido en gran parte gracias a la ayuda de Argentina y a un extraperlo que alimentaba a las ciudades, pero el país seguía atrasado, aislado y con una economía prácticamente estancada. Sin embargo, el contexto mundial comenzó a cambiar. Con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados empezaron a ver a España no solo como una dictadura, sino como un posible aliado estratégico contra el comunismo. La geografía española, en el extremo occidental de Europa y cerca del Mediterráneo, la convertía en un lugar clave para las bases militares. En 1953, Franco firmó dos acuerdos fundamentales. El Concordato con el Vaticano, que reforzó la alianza entre la Iglesia y el régimen. La Iglesia católica legitimó aún más la dictadura, y a cambio obtuvo control absoluto sobre la educación, privilegios fiscales y poder político. Los Pactos de Madrid con Estados Unidos, que supusieron un giro en la política internacional. A cambio de permitir la instalación de bases militares estadounidenses en suelo español, Franco recibió ayuda económica, créditos y suministros. Ese mismo año comenzaron a llegar alimentos, maquinaria y petróleo procedentes de Estados Unidos, lo que permitió al régimen aliviar la escasez y modernizar parte de la economía. Fue un respiro para la población española, que había vivido una década marcada por el hambre. En 1955, España ingresó en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, rompiendo oficialmente el aislamiento internacional. Para Franco, fue un triunfo propagandístico. Presentaba su régimen como un país respetado y aceptado en la comunidad internacional. A nivel interno, la década de los 50 fue una etapa de transición. La vida cotidiana comenzó a mejorar lentamente gracias a la entrada de productos extranjeros. Aunque la pobreza seguía siendo enorme en zonas rurales, en las ciudades empezó a sentirse un leve crecimiento económico. Muchos españoles emigraron del campo a las grandes ciudades en busca de trabajo, iniciando un proceso de cambio social que sería más visible en la siguiente década. Por último, me gustaría hablaros de uno de los casos más sobrecogedores de la posguerra en España: las 13 Rosas. El 5 de agosto de 1939, apenas 4 meses después de terminar la Guerra Civil Española, 13 jóvenes fueron fusiladas en Madrid. Tenían entre 18 y 29 años. La historia las recuerda como las 13 Rosas, un símbolo de la represión franquista y de la esperanza de toda una generación que soñó con un país diferente. Las 13 Rosas eran militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, jóvenes que, en los últimos meses de la guerra, habían participado en actividades políticas y de resistencia. No eran soldados ni líderes militares. Eran estudiantes, modistas, telefonistas, muchachas de barrio que creían en un futuro más justo. Sus nombres hoy resuenan como un eco de memoria: Carmen, Martina, Blanca, Virtudes, Julia, Ana, Joaquina, Adelina, Elena, Pilar, Victoria, Luisa y Dionisia. 13 mujeres con vidas interrumpidas demasiado pronto. En julio de 1939, un hecho marcaría el destino de las 13 Rosas. El 27 de ese mes, el comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, junto con su hija Pilar Gabaldón Pérez, y su chofer, fueron asesinados en un atentado en Talavera de la Reina.
El régimen de Franco utilizó este suceso como excusa para intensificar la represión contra los militantes de izquierdas en Madrid. Aunque nunca se probó su participación, las 13 Rosas fueron acusadas de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas, organización señalada como responsable de aquel atentado. La realidad es que ninguna de ellas tuvo relación directa con los hechos. Sin embargo, la dictadura necesitaba culpables visibles para sembrar miedo en la población y demostrar que cualquier vínculo con la resistencia sería castigado con la muerte. Así, estas jóvenes se convirtieron en víctimas de un proceso represivo que buscaba ejemplarizar el poder del nuevo régimen. El 5 de agosto de 1939, al amanecer, las 13 Rosas fueron sacadas de la cárcel y llevadas al Cementerio del Este, hoy Cementerio de la Almudena, en Madrid. Allí, frente a un muro, fueron fusiladas junto con otros 43 hombres. Tenían toda una vida por delante, pero el régimen quiso acabar con ellas para sembrar el miedo y sofocar cualquier brote de resistencia. La historia de las 13 Rosas no es solo la de 13 jóvenes fusiladas en 1939. Es la historia de un país dividido, de una generación que soñaba con la libertad y que fue castigada con la muerte. Recordarlas hoy es un acto de justicia, porque, como dijo Julia, sus nombres no deben borrarse de la historia. Amigos frenéticos, si este vídeo te ha emocionado, te invito a dejar un comentario con tu opinión y a compartirlo para que más personas conozcan esta parte de la historia de España. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más historias que marcaron nuestro pasado y siguen dando sentido a nuestro presente. Porque recordar no es mirar atrás, es aprender para que nunca más se repita.